¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. YouTube, Periscopio, Facebook. Entramos primero. En Periscopio regularmente entramos primero, pero la base del teléfono para transmitir en Facebook, sí, estaba mal puesta. Ya estamos. Empezamos un minuto antes, creo, o un par de minutos antes de las 6 de la tarde. Es que hoy madrugamos, hoy llegamos muy temprano aquí a la pizzería porque teníamos hambre temprano. Hoy no fuimos a caminar a la montaña, entonces estamos aquí. Es un lugar, estoy muy agradecido con la Taberna del Telón, la verdad. O sea, aquí nos permite transmitir de miércoles a domingo sin cobrarnos un centavo, consumamos lo que consumamos, son muy generosos, pero es calientito el lugar entre los hornos de la pizzería y que el lugar es pues aquí Tepoztlán está cabrón el calor. Entonces es un lugar, pues sí, que se siente, que son muy gentiles, nos pone el aire acondicionado aquí a todo madre, pero en esta parte es donde mejor da, y ahí me canso más, porque no tengo, de por sí me jorobo, pero ahí no tengo donde recargarme. Pero muy bien, muy agradecido, no os vaya a confundir, van a hacer intriga con esto, que es un agradecimiento. Fíjense que vi el discurso del compañero presidente desde el Salón Morisco. Yo no sabía que había un Salón Morisco ahí estuvo muy de moda en la época del porfiriato del siglo XIX. Siempre la elegancia ha venido de Oriente y entonces se han hecho desde salones, casas completas. Yo no sabía que Palacio Nacional tenía uno y desde ahí transmitió un relativamente largo mensaje, porque acostumbra el compañero presidente a hacerlos de 10, 12 minutos, se fue 21, y él insiste en que estamos en una temporada de sopilotes. Hay un libro de Paco Ignacio Taibo II, chiquito, ya se los recomendé, no está en las recomendaciones de hoy, ya lo comentamos, que trata nada menos que del golpe de Estado a Francisco I. Madero en 1913 fue. Denme por buena la fecha, ya estoy dudando. ¿Qué es un golpe de Estado? Es un levantamiento del ejército, de las Fuerzas Armadas, que traicionan a quien es el comandante máximo de las Fuerzas Armadas, lo tiran, rompen el orden constitucional, rompen el Estado de Derecho vigente, porque tiran a una autoridad legítimamente constituida, y por la vía de la fuerza, por la vía de las armas que le dio el propio Estado mexicano para cuidar a las instituciones, las usan en contra de las instituciones y de su pueblo, y se impone regularmente un régimen represivo. Ha habido algunos golpes de Estado desde posiciones de izquierda, pero son golpes de Estado, sigue siendo lo mismo. Es una decisión de fuerza, no es una revolución donde el pueblo toma las armas para hacer un proceso de transformación y se hacen ejércitos de hombres y mujeres, mujeres y hombres que no tenían carrera militar, como fue la Revolución Mexicana. No, este es un acto de fuerza, es un acto de traición en realidad, de las Fuerzas Armadas. A Madero es el último que vivió una cosa de ese tipo en México a principios del siglo XX, y el libro de Paco Ignacio Taibo se llama Temporada de Sopilotes, que narra la conocida como Decena Trágica, que son los 10 días en que resistió el gobierno de Madero con las fuerzas leales, y que al quedar herido el responsable de la seguridad en Palacio Nacional, frustró el ataque inicial, murió Bernardo Reyes, que era un secretario de guerra de Porfirio Díaz y que quiso ser que sustituyera a Porfirio Díaz mucho tiempo. Se lo disputaba a dos grupos, el de Limantur, el secretario de Hacienda, y eran los científicos, y el de Bernardo Reyes, que fue gobernador de Nuevo León.
el secretario de guerra, y luego lo mandan a la guerra, lo mandan a Europa para deshacerse de él. Porfirio Díaz queda como vicepresidente, uno de Sonora, que era terrible, vicepresidente, se me fue ahorita el apellido, no es Corona, por ahí va. Un hombre débil, porque los fuertes para suceder a Porfirio Díaz eran de Mantur y Bernardo Reyes. Entonces, en el primer intento de toma de Palacio Nacional, Bernardo Reyes muere ahí, ahora sí que en el intento, no recuerdo el nombre, el militar que logró la defensa con mucha valentía, con mucho honor de Palacio Nacional, pero al quedar herido, él tenía ese día un ataque severísimo de gota, y con todo y eso toma el control y frustra el ataque, pero Madero comete el error de darle nada menos que a Victoriano Huerta, que ya había acreditado su mala fe, el mando, y él se entiende con Félix Díaz, que lo habían liberado junto con Bernardo Reyes y se habían ido a refugiar a la Ciudadela, que era un lugar militar donde se tenía armamento, y ahí pues durante 10 días están bombardeando la ciudad y haciendo estragos, y Victoriano Huerta manda a los que apoyaban a Madero al matadero en asaltos sin sentido para ir dañando la fuerza de quienes apoyaban al presidente. Al final lo traiciona, lo apresa, manda a Gustavo Madero a que lo maten en la Ciudadela, la soldadesca, ya lo platicaba aquí, el ojo de vidrio que tenía se lo quitan, y luego le quitan el ojo bueno, luego lo pico, luego a bayonetazos lo matan, decían que no llorara, lo he comentado aquí. Es un momento terrible, de los momentos más miserables de la historia de nuestro país, no es el único, lamentablemente, y la prensa de ese tiempo, terrible contra Madero, que contra Porfirio Díaz calladita, contra Madero con todo dentro. De hecho, generan las condiciones. Su compañero presidente, cuando habla de temporadas o pilotes, se refiere con toda intención a esta situación, que nuestro gobierno está acosado, está resistiendo una intentona, se le llama, golpista, que busca lo que no puede por la buena, ganarle una elección. Pues podría, como se lo dije yo al Consejo Coordinador Empresarial, podrían acordar, nosotros estaríamos en esa línea de llevar al año entrante, a la elección federal, la consulta para que el pueblo decida si el compañero presidente se va. Y si el pueblo decide que el compañero presidente debe irse, entonces se acaba la cuarta transformación, se acaba nuestro esfuerzo, se acaba todo, la gente decide no lo queremos y se va. Y la derecha pues tiene un año, más de un año, para organizar que la mayoría de la gente vote en contra nuestra. Nosotros, para decirle a la gente, respalda nuevamente, como lo hiciste en 2018, a nuestro proyecto, al compañero presidente, para que termine en 2024. Cuando el compañero presidente propuso esta figura de la revocación del mandato, dijeron que se quería reelegir. Son mentirosos contumaces, son muy, muy miserables. Entonces, hoy el compañero presidente dice que hace una tarea odiosa. La tarea odiosa la hace la oposición, la hace la derecha. Él se disculpa porque efectivamente compararte con otros países, sobre todo, pues no estás hablando de la tabla de fútbol, no estás hablando de los goles que has logrado y recibidos, no estás hablando de resultados deportivos, estás hablando de una tragedia que se ha cernido sobre el mundo. De veras, déjenme lo traigo. Ya se me había quedado, se quedó en la camioneta el pobre del innombrable. Entonces está todo desmayado, pero ahí está con sus brillitos, miren, despeinado, pero ahí está, que no se diga, ¿no? La tragedia del innombrable en el mundo, y él pues se ve obligado, porque han dicho que somos el tercer país con más muertes por este problema, se ve obligado a comparar y a demostrar que mienten, porque pues es obvio.
A ver, si tú tienes 100 muertos y tu país es de 200 habitantes, pues se te murió la mitad del país, cabrón. O sea, es muchísimo. Y si tú tienes 200 muertos, pero tienes 1 millón de habitantes, pues el porcentaje de gente que se te murió, pues es muy menor. O sea, no es lo mismo que se te muera el 50% de la población a que se te muera el 1%, o el 0.5%, o el 0.3%, o el 10%, ¿no? Eso, pues es el indicador, evidentemente. Entonces él demuestra cómo países importantes, ¿no? Bélgica, a la cabeza, yo no sabía que Bélgica era el que tenía mayor número de muertes en relación con la población. ¿Qué os dicen en relación con contagios? No, eso no tiene sentido, porque puede tener un nivel de letalidad del 10%, por decir algo. Se contagiaron 8.000 y hay 800 muertes. El 10% es el 1%. No, está bien. Pero si tu población es de millones, pues entonces no tiene sentido. O sea, ese comparativo es un comparativo tramposo. Y eso es lo que ha estado haciendo la derecha, que desde un principio, les vuelvo a recordar, primero estaba presionando para que se parara el país, que éramos unos irresponsables porque aquí seguía todo normal, y que ya en Europa y en Estados Unidos habían parado y nosotros no hacíamos caso, no sé qué, quién sabe qué. Finalmente se decide parar todo. El gobierno toma condiciones para que el impacto sea lo menos duro hacia la población, garantiza sueldos a trabajadores del Estado, plantea las tareas esenciales y las no esenciales, le pide a los empresarios que no despidan, él con el ejemplo muestra que no está promoviendo despidos, adelanta pagos de programas sociales, es decir, una serie de medidas que se toman para generar recursos. Y una vez que se para, entonces la derecha empieza a decir, qué barbaridad, el daño que está haciendo a la economía. Pues estaban fastidiando que se detuviera, estuvieron presionando, aplaudieron de pie a Alfaro porque una semana antes paró 5 días Jalisco bajo el argumento de que él tenía un estudio científico que con 5 días era suficiente. Ya se les olvidó. Y bueno, Jalisco lleva ya más de 2 meses detenido por las necedades del gobernador, que además, facho, acaba de corromper a un diputado del PT, lamentable. Ahí anduvo conmigo en cosas, que pinte su raya, Óscar, que pinte su raya. Que preocupado por el lado de Chapala, ya le dieron lana para votar el endeudamiento de Jalisco, y una diputada de Morena. Traidores al pueblo, desvergonzados, que ni se acerquen. No, muy mal. O sea, ha estado en deuda y nueva deuda más al pueblo de Jalisco. Cuando venga el nuevo gobernador no va a tener, o gobernadora no va a tener nada, porque este canalla está aprovechando la pandemia para estar robando y endrogando a su pueblo. Es una cosa terrible. Entonces, y hoy que ya se está buscando la manera de que se empiece a reincorporar la gente, que va a haber problemas, que, pues ya lo dijo López-Gatell, que por supuesto que puede haber que se incrementen los contagios y entonces le darían marcha atrás a determinadas cosas. Lo ha dicho con mucha claridad, a mí me parece, al margen de que nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no. Lo ha dicho con mucha claridad. Bueno, entonces ahora están fastidiando. Que paren las obras faraónicas, y esos miserables promovían el aeropuerto en el lago de Texcoco, que costaba $7,000 millones de inicio, y se fue elevando. Esos mismos que hablan de obras faraónicas no tienen vergüenza, quieren de cualquier manera descarrilar a nuestro gobierno, y proyectos que van a generar impulso a la actividad económica, van a generar desarrollo, que van a generar empleo, que van a generar inversión. Ellos quieren que se detenga, quieren que sigamos importando la gasolina, cuando todo lo que está
en nuestro entorno, desde el innombrable hasta todo, la ropa, todo lo que ven, los celulares, todo tiene derivados del petróleo. Todo lo que tiene plásticos de entrada, pero no solamente, es derivados del petróleo. Los paneles solares tienen piezas que fueron hechas con derivados del petróleo, las torres eólicas, todo se transporta con energía surgida del petróleo. Y estamos importando 70% de la gasolina y quieren que sigamos dependiendo del extranjero y que paren Dos Bocas, y paren el Tren Maya, y paren el del Istmo, y paren el aeropuerto Felipe Ángeles. Pues no, que hacía falta otro aeropuerto. Y como se paró el del lago de Texcoco, entonces ahora sí que paren el Felipe Ángeles. Ahora ya no les importa que se necesite otro aeropuerto, que era muy necesario, que era una barbaridad. Ahora ya no. Ahora que paren. Es de una hipocresía su vida, es indignante su mala fe. Y lo que hacen los medios, verdaderamente, yo no sé, o sea, tú ves a Sergio Sarmiento, a Krause, a Pepe Cárdenas, arriba Palacio, a Loreda, López Dóriga, por citar algunos ejemplos. Ahí los ves a todos alineaditos en el mismo discurso, en la misma intriga, en la misma mentira. Bueno, ya no ni qué decir del comandante Borolas, alias Felipe el Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Y hay gente que les cree, Miren cómo son de miserables. Dice una tipa, lo deja, se firma en las redes. Noroña está mandando a molestar a ciudadanos que le mandan mensajes y me insultan, pero insultos. Mi teléfono, que es público. Y yo lo único que digo es, este tipo ahí, ¿no? Tiene tal cantidad de complejos con su foto, porque realmente dejan su foto, su nombre, más de un tonto. Ahora yo soy el que estoy agrediendo. Son terribles, son como esos que asesinaron a Gustavo Madero, que le decían no llore, lo estaban dando bayonetazos, no chille, que no es hombre, aguántese. No, o sea, no, es muy indignante su manera, su tarea, muy miserable, deleznable, su actitud, su mala fe, su hipocresía. Hoy Álvaro de la Cueva hace un extraordinario, se lo recomiendo, artículo donde dice, oigan, dicen que por qué no cuestiono los datos, por qué nos cuestionan ustedes, pueden ir a la conferencia de López-Gatell, pueden ir a la conferencia de López Obrador todos los días en la mañana, o de las 7 de la noche López-Gatell todos los días, pueden ir a decir, mira, estás mintiendo, aquí está tal. Ni entienden, ahí está la reportera que quiso, pues, la mandaron a decir que lo que decía el rector de la UNAM, priista, sin honor, ni siquiera supo qué tenía que decir, pero ellos no van. Podría ir un exsecretario de salud a decirle a López-Gatell, a ver si es cierto, al compañero presidente. Podrían ir el Krause, papá e hijito, podría ir Zuckerman, como fue la simple de Dresser a hacer el ridículo. Podrían ir, bueno, por lo menos tuvo el valor de ir. Estos ni van, cuestionan, intrigan, plantean y mienten, porque cuando un gobierno con tanta transparencia, hoy dice el compañero presidente, oigan, pues, ¿cómo voy a mentir? ¿Cómo voy a falsificar las firmas? Los datos, ¿cómo voy a las firmas que Calderón y su esposa para su partido, para la candidatura de ella, acreditado? ¿Cómo voy a falsificar la información si nosotros hemos luchado contra eso, si tenemos principios, tenemos valores? La verdad es que es muy... El compañero presidente es un hombre de mucho carácter, y es muy notable el esfuerzo
que hace para seguir actuando con bonomía, porque, caray, o sea, si te escupen, si te patean, si te provocan, si te faltan al respeto, pues tú sabes que no debes por el poder, debes parar todo tipo de insolencia por la investidura, como decía Ruiz Cortines, una biografía buenísima sobre él, por la investidura, pero él, en cuanto como persona, aguanta y asume y sigue para adelante y sirve a todos, incluidos los que intrigan contra él, pues como lo hacemos los compañeros y compañeras sólidos del movimiento. A mí, yo sí debo confesarles que de repente yo digo, pues ¿qué les hicimos? O sea, yo entiendo que Claudio X González Jr. esté rabioso porque ya no le entregaron el negocio de la educación pública para que se quedara con él y el pueblo se quedara sin educación y él se quedara con el presupuesto de la educación, haciéndose mucho más millonario de lo que ya es, que yo no sé por qué quiere más. Yo entiendo que él esté indignado. Entiendo que personajes como Larrea, que contaminó el río Sonora, que ahora compró un parque eólico y va a seguir produciendo y le vamos a seguir comprando electricidad. Pero entiendo que pueda molestarse porque quiera más todavía, o que las empresas extranjeras de energía solar o eólica presionen a través de sus gobiernos porque ya se hacían con todo el negocio del abasto de energía eléctrica a nuestro pueblo y tendrán solo el 40%, y les parece poco. Pues yo entiendo que nos quieran tirar, entiendo que sus intereses sean más poderosos, entiendo que nos odien inclusive si fuese el caso, pero un ciudadana jodido, que lo tratan a patadas, que no le pagan las horas extras, que lo tienen outsourcing, que lo corrieron ahora con la emergencia del innombrable y que su gobernador, como el de Jalisco, los roba, se burla de ellos y que le aplaudan a él y nos agredan a nosotros. Es como de terapia, ¿no? Es como para decir, oye, porque además dijeras, es que vivo engañado, es que yo no entiendo lo que está pasando, es que no lo veo. O sea, ¿qué robamos? ¿Qué cosa estamos haciendo contraria al pueblo? ¿Cuál es la acción que nosotros justo estamos haciendo lo contrario de lo que hacían los gobiernos anteriores y algunos gobiernos estatales que tienen de mentir, de robar, de engañar, de reprimir? Bueno, basta ver el tema del cubrebocas. En Jalisco te meten a la cárcel y te golpean como si fueras un delincuente peligrosísimo por no traer cubrebocas, que no sirve para nada. No sirve para nada. Discútanme lo que quieran, no sirve. Es ridículo. Lo que ha generado esta baja del contagio no es que la gente use cubrebocas. Estoy seguro que hay más de un internado que usaba cubrebocas. Estoy seguro. Habrá que tener esos datos. Lo que hace que no te contagies es que no salgas. Eso es lo que hace. No el que uses cubrebocas en la calle. La medida fundamental es que te mantengas con el menor contacto posible con otras personas. Eso es lo que ha generado el resultado. Aquí en todos lados. Y usan el cubrebocas, insisto, lo promueven para hacer parecerle a la gente que está segura. No está. Si sales, no estás seguro. No estás. Hay
simples que dicen, ¿y entonces por qué el personal médico usa otro tipo de cubrebocas? Y usa guantes, y usa una serie de cosas. Nadie sale a la calle así, como salen los que están tratando a enfermos infectocontagiosos. Habrá quien quisiera salir así, pero no sale así, ¿no? Es otra cosa a Luisa Alcalde. Además ella cae ahí de, ay, sí, perdón, me bajé. Pues no, yo no fui al mismo súper y dije, no lo voy a usar. No lo voy a usar. Pues ustedes no me pueden discriminar ni me pueden obligar a hacer el ridículo. Al banco entras embosado. Sacas un arma, ya vas embosado. Es una tontería. Y ya los doblaron. No, hasta el último día de mayo no está en las disposiciones del Consejo de Salubridad General usar cubrebocas. Ya los doblaron. Y ahora quieren después, a partir del 1 de junio, que en transporte público y en aglomeraciones, interpreta que son aglomeraciones, porque cada comercio decide que en su lugar es aglomeración y entonces que te tienes que poner un trapo que no sirve para nada. Se lo quitan, se lo ponen, lo agarran. 4 horas dura el de telita. 4 horas. Y no sirve. Es un absurdo. Y ahí le hacen una campañona. ¿Cómo andas? Irresponsable, irresponsable. Es secretario de Estado y va a hacer las compras y es irresponsable. ¿Cuándo veías a un secretario haciendo las compras, por favor? ¿Cuándo? Pues mandaban a empleados que eran pagados con dinero del pueblo, eran los que les iban a hacer las compras al súper. Empleados pagados con dinero del pueblo para hacer la de sirvientes de los funcionarios que tenían secretario particular, secretario privado, chofer, quien hacía tareas en sus casas, quien hacía tareas, todo, el personal de limpieza, todo. Ellos no se despeinaban en nada. Y esta mujer va y se quita el cubrebocas, boba. ¿Por qué? ¿Para qué te lo pones? Ya dice, bueno, sí, reconozco, me lo quité. O sea, si es lo que dice, no lo pongas, quite. O sea, es absurdo, es una medida absurda. Claudia Sheinbaum es una medida absurda. López-Gatell, tú has estado, no lo usas. ¿Por qué conceden a las presiones de la derecha? ¿Y por qué se engaña a la gente de que con eso se están protegiendo cuando no se están protegiendo? Pues es falso. Bueno, entonces todo eso ahí está, en el ambiente, y entonces hay gobernadores que han, pero atropellado a la gente por no usar el trapillo, ¿no? Atropellado a la gente, la han encarcelado, la han multado, la han golpeado. El Tlaxiaco, en Oaxaca, ha insistido en ese caso. Silvano Aureoles en Michoacán, en Querétaro, Tamaulipas, en Nuevo León, o sea, los bancos, los centros comerciales. Y como dije ayer, ya van con otras medidas que van a generar todavía más atropello hacia la gente. Y la histeria, de verdad, la histeria. Una cosa es cuídate y otra cosa es esta histeria. ¿Sí? Ves un ser humano, como si vieras a un alienígena. No, esa parte me tiene muy molesto. Porque lo único que hace es promover la ignorancia. Fíjense, ayer que leí, les recomiendo mucho Los 4 jinetes del Apocalipsis de Dawkins, Hitchens y 2 más. Ayer lo terminé, ayer lo empecé y ese sí me lo eché en un día, ayer lo terminé. Y hay una discusión, tienen razón ellos, porque yo aquí digo, pues cada quien que crea en lo que quiera. Yo efectivamente no quiero convencer a nadie de que sea ateo. Yo soy ateo y es mi asunto, ¿no? Pero es cierto, pues que si tú piensas seriamente, a ver, si yo les dijera, oiga, pues yo creo en Tlaloc, pues estarían pitorreando de mí. Pues ¿cómo crees en Tlaloc? Porque te sales a bailar para que llueva. Bueno, pues yo creo en eso. Yo crecí con esa formación, creo en Huitzilopochtli y en los sacrificios humanos, ¿crees?
¿no? Y si creyeran eso, es mi creencia, tendrían que respetarla. No todo el mundo se burlaría, todo el mundo diría que es arcaico, que es ridículo, que cómo puedo creer esa cosa, que... Pues véanse en un espejo, porque es muy fácil criticar la creencia del otro, que es evidente a los musulmanes. Ustedes los pueden hacer pedazos, aunque hay más de un macho mexicano que cree igualito que ellos, que las mujeres son inferiores, que si tienen galán son unas cualquiera, y todas estas barbaridades, ¿no? Que quisieran tenerlas en casa y que las golpean y que las atropellan y que las dejan y que... O sea, esos hay, porque es la misma matriz, lo he comentado, el judaísmo, el catolicismo, que es una parodia del judaísmo, y los musulmanes, pues son la misma, es el mismo tronco, y es la misma creencia en esencia. Bueno, si tú dices, yo les digo, a ver, ¿ustedes adoran instrumentos de tortura? Pues no, pues la cruz es un instrumento de tortura. La ves, la crucecita. Es un instrumento de tortura. El instrumento de tortura del pueblo romano, donde torturaron y mataron a Jesucristo si existió. Y explícame el misterio de la Santísima Trinidad. Y no estoy queriendo, como decían ayer también estos hombres en su charla, lo comenté ayer aquí, creo. No se trata de hacer sentir mal ni de ridiculizar la fe enorme de un hombre, una mujer, de una mujer, de un hombre que se hincan fervorosamente frente a las imágenes y que piden con toda respeto y seriedad que les sea dado algo. No. Pues los que promueven esas creencias son, bueno, los promueven desde nuestros padres, pero los cardenales, los obispos, el papa, saben que es falso, y de eso viven, de eso viven, es su trabajo, ¿Cómo puedes pedirle? Fíjense, a mí, por ejemplo, me acusan de misógino. La Iglesia no acepta a una mujer sacerdotisa, una en millones y millones y millones, cientos de millones de creyentes, no hay una mujer que valga para ejercer el sacerdocio. No la hay. Una mujer que valga. Qué fuerte, ¿eh? Qué fuerte. El hombre más bruto, más limitado, más pederasta, vale más para ser sacerdote que la mujer más virtuosa. No vale la mujer para la estructura católica, no vale nada. Monja, si quiere, que es sirvienta de los sacerdotes, a lo más que pueden aspirar. Y tienen que hacer el mismo sacrificio de renunciar a toda pulsión sexual, que eso sí es pero totalmente anormal. Es totalmente antinatural, no que tengas otra orientación sexual, no, lo que es antinatural es que le exijas a un ser vivo que renuncie a su pulsión sexual, que renuncie a la fuerza sexual, que renuncie al deseo. Yo no sé qué edades tengan, pero piénsense a los 20 años y que te digan, no aguántese, no se toque, ni se le ocurra tener relaciones con nadie. A los 20 años, claro. 19, 18, 25, 30, para adelante, lo que quieras, pero a los 20, más o menos es cuando van terminando su formación los sacerdotes. Que no, nada. Es una locura, es una barbaridad. Eso genera las perversiones sexuales de todo ese gremio, porque les estás imponiendo una conducta aberrante. Bueno, pues si lo quieres pensar, piénsalo, si no lo quieres pensar, no lo pienses, pero el que tenga ojos para ver, que vea, ahí está. Es la organización política más corrompida de la humanidad, la Iglesia Católica, las religiones en general. La más corrompida. Tuvieron acuerdo absoluto con los nazis, o sea, los nazis que huyeron después de ser derrotados en la Segunda Guerra Mundial fueron ayudados por el Papa
para falsificarles documentos y mandarlos a Uruguay, a Brasil, a Argentina, a Bolivia, a Paraguay. Criminales de guerra, monstruosos. Hombre, bueno, quemaban vivas a las personas por pensar. Ni siquiera por pensar diferente, obvio, por pensar. A las mujeres las acusaban de brujas y las quemaban vivas. Me dicen que los protestantes quemaron más. Se los concedo. Se los concedo. Las religiones en general, decía Marx que es el opio de los pueblos. Yo entiendo el miedo a hacerte cargo de ti mismo. Entiendo el temor a que tú sepas que es tu responsabilidad, es tu vida, eres tú, no hay un papá. Bueno, tienes 80 años, andas buscando a tu papito o a tu mamita que te resuelva la vida. No, eres tú. Tú y tus circunstancias, que tienes que hacerse responsable. No hay un ser sobrenatural que te está cuidando, que te está viendo. ¿Sí? Pues con él ampárate, no con el cubrebocas. Ponte aquí a la Virgen, cabrón, y sal. Ya la hiciste. El escapulario, ponte. Ya, vámonos. Hay quien puede ser tan necio, pero la mayoría no lo sería, por creyentes que sean. Entonces comentan ellos la fuerza de la ciencia frente a la religión, la humildad de la ciencia que reconoce lo que no sabe y la religión que obstruye el conocimiento, que genera la superstición, la ignorancia, la barbarie. De verdad es brutalmente misógina la Iglesia Católica, los judíos ni se diga, los musulmanes. O sea, tú has viajado algo, tanto los judíos como los musulmanes, las mujeres no pueden estar en la misma área de la mezquita en el caso de los musulmanes y de la... ¿Cómo se llama la iglesia de los judíos? Se me acaba de olvidar. Ahorita me acordaré. No pueden estar en el mismo lugar, ¿eh? No valen menos que los hombres, punto. No está discusión, lo dicen las Sagradas Escrituras. Acá en la Iglesia Católica la diferencia, eso desapareció, es que tenían que usar velo. Así como hoy quieren que usen cubrebocas, tienen que usar velo para entrar a la iglesia obligadamente. Cuando mi madre era joven todavía usaban velo. Yo era niño, seguían usando velo para entrar a la iglesia. Ya eso finalmente desapareció, pero era obligatorio. Una mujer sin velo no podía entrar a la iglesia, que es de los judíos, musulmanes, la misma raíz, ya lo he comentado. Son brutalmente... Sinagoga. La sinagoga es el lugar sagrado de culto de los judíos. No pueden las mujeres entrar al mismo. Es notoriamente discriminatorio el lugar que les toca, tanto en las sinagogas como en las mezquitas. Y en las iglesias católicas era igual al principio. O sea, ustedes van a iglesias antiguas y hay lugares donde las monjas iban ahí desde una celosía, veían la misa, no podían, porque eran monjas, porque eran mujeres. Y las mujeres pues entraban con velo. Sí, estoy muy bien, gracias. Entonces, la verdad es que sí, eso está a la vista, hombre, es evidente. Y generar reflexión sobre esto es importante, no para que generar, ellos lo discuten si lo que quieren es lograr un mundo ateo. Inclusive hablan de cosas que yo disfruto. Yo soy un hombre que conozco seguramente muchas más iglesias, así como conozco libros, conozco iglesias, mezquitas y sinagogas del mundo. En el centro hay una sinagoga que era la sinagoga y la calle No es Venezuela, es la continuación de San Ildefonso, de Donceles.
se me olvida siempre cómo se llama esa placita, que es muy bonita, muy depauperada, y ahí está, tanto una mezquita antigua y otra que todavía está en funcionamiento, pero es muy bonita. Ahí dio un concierto mi hermanito Santiago Álvarez Campa, que él es clavecinista, ahí dio un concierto muy suave. Y creo que ya la conocía yo antes, esa sinagoga. En México no hay mezquitas que yo recuerdo, bueno, sí debe haber, pero no hay así, en el DF no sé si hay alguna. Y reitero, si es notoria la discriminación hacia la mujer, la visión de que son fáciles, ¿no? Es más feo, ¿no? Estoy muy correcto, entonces no estoy utilizando el término. Se meten allá, siguen diciendo ahí en los comentarios, este majadero, no he dicho ni una, este majadero. Dije aquí hoy al principio. Putas les dicen, putas. Por no usar velo, por no usar la burka en algunos países, por usar pantalones. Bueno, en Francia todavía en 1950 el ayuntamiento de París que quedaba vivo ahí, que la multa para mujeres que usaran pantalón, no 1980, que 1950, del siglo XX. No, ha sido terrible, la discriminación hacia la mujer ha sido brutal, se mantiene por supuesto, y las religiones han sido particularmente promotoras de esa situación. Empecé a leer este libro, se ve bien interesante, El arte de perder. Pues, la venta de las mujeres en matrimonio, venta. Todavía en México sucede. La venta. Dices, además, no mujeres, niñas, cabrón, eran pederastas nuestros bisabuelos, nuestros abuelos pederastas compraban a una niña de 13, 14 años, ellos ya peludones de 30, 35 años, se casaban con ellas y las hacían cera y pabilo. No, las cosas que han sido terribles y la derecha ha sido partícipe de todas esas cosas de doble moral, hipócritas, comprando gente, atropellando, mancillando, siendo cómplices de gobiernos asesinos, represores, que usaron la guerra sucia en los 70s, en los 80s para desaparecer a jóvenes que se vieron obligados a tomar las armas para hacer un cambio porque no se respetaba ningún derecho en el país. Pues asesinaban líderes sindicales, líderes campesinos, unas cosas terribles. Y hicieron brutalidad y media, y la prensa se callaba, y estos que hoy se sienten muy gallitos en contra nuestra validaban todo tipo de barbarie. Son muy hipócritas, la verdad. No andamos de tiempo, andamos bien. Entonces sí es muy indignante lo que hacen, sí son tiempos de sopilotes, son tiempos de canallas, tiempos terribles, pero que como todo en la vida tienen dos caras, son también tiempos de esperanza, tiempos de luz, tiempos de ilusión, tiempos de alegría, tiempos de lucha, tiempos de generosidad, tiempos de servicio. Estamos en un momento excepcional, nadie pensó que fuera a ser fácil esto. Quien lo hubiese pensado es un ingenuo, quien cree que porque ya votó y no veo los cambios, pues muévete para hacerlos realidad, actívate. Acá no ha llegado la cuarta transformación, pues llévala. Yo no les digo, aquí en la Cámara no ha caminado. Hago lo que tengo que hacer. Lo he hecho y lo seguiré haciendo. En la Cámara y en cada lugar donde me planto. Yo no le ando pidiendo a nadie que haga la tarea por mí. Ni a un ser sobrenatural, mucho menos a ese. Me decía gente, ya ven cómo soy yo, en la campaña, ya el entusiasmo era evidente, no vayan a faltar a votar. Primero Dios, ahí estaremos. No, Dios no va a ir. Dios no va a votar, no tiene credencial de elector. Si tú no votas, nos va a chupar la bruja. Se reían, porque sabían que estaba yo de maldoso. Bueno, ahí estaremos. Claro.
No ponía el ejemplo, hace rato que no lo pongo. Nadie en su sano juicio se levanta por la mañana enfermo. Hoy te puedes quedar en tu casa, dices que tienes los síntomas del innombrable y te dicen que ni te acerques. Pero antes podías estarte muriendo y les valía, ven a trabajar. Bueno, pues nadie en su sano juicio se levantaría y diría, Diosito, lávate este tambache de ropa y plánchalo porque no me va a alcanzar el tiempo. Hazte la comida, por favor. Es que no me va a dar. Porque sabe que por más que rece, no baja ni un calzón del bulto de ropa sucia. Sabe que la comida no se hace sola. Vete por mí a trabajar, hazme el milagro de que me pongan asistencia y me paguen el día aunque no vaya. Sabe que por más que lo pida, eso no va a suceder. Uno tiene que hacer las cosas. Uno tiene que hacerse cargo de sí mismo, de su presente y de su destino. Comentaba hace rato, fue un comentario muy suave de mi compañera, porque yo le decía, pues yo me decía que me he vuelto más alivianado, ¿no? Imagínense, más tranquilo, más sereno, de buen humor para muchas cosas, ¿no? En momentos difíciles. Y decía yo, bueno, pues es que tengo una vida extraordinaria, o sea, haría mal en quejarme. Y entonces me empezó a decir algunas cosas duras que viví recientemente. Y le dije, bueno, pues sí, tienes razón. La vida tiene sus complicaciones. La vida es lucha. Y uno tiene que luchar. Uno tiene que esforzarse. Uno tiene que trabajar para lograr el objetivo. Nada llega solo. Habrá quien sí. También se dan casos. Este libro que estoy leyendo le cae casi del cielo en el agua una presa para las aceitunas, hacerlas aceite y tal, ¿no? Pero eso no sucede, que te caiga del cielo una solución, ¿no? Eso no sucede. Uno tiene que esforzarse para ir generando las condiciones, y a veces ni así, ¿no? A veces por más que batallas, no fue tu momento, no fue por lo que sea, porque también es cierto, la inmensa mayoría de las cosas no dependen de ti y de tu voluntad. Tu voluntad depende de ti, tu esfuerzo, tu determinación. Lo demás es incierto. Porque, como lo he comentado, ni siquiera sabe uno en qué momento. Si nos hubieran dicho que íbamos a vivir esto, pues alguien que acaba de morir por el innombrable, que le hubieran dicho que este año iba a caer una epidemia así al mundo y que iba a ser víctima de ella, se hubiera dicho eso, ni de ciencia ficción, ¿no? Hasta con sus brillitos, como dicen, las lucecitas, confirma el innombrable. En fin, pero hay que plantarle corazón a las dificultades y echarle para adelante. El pájaro carpintero, MacBride. No me acordaba de ese libro porque lo leí, me gustó muchísimo, es una súper recomendación, Me gustó muchísimo, Hoja de Lata se llama la editorial, pero fue de las relativamente últimas lecturas, tiene un rato que lo leí, 6 meses, 8, no sé. Me gustó muchísimo porque es la historia de John Brown. Yo conozco algo de la historia de Estados Unidos. Y cuando logran la independencia, que su declaración de independencia es bellísima, y su declaración de su constitución es muy bella, ¿no? Que todos los hombres, pues eran finales del 18, las mujeres no valían. Nacemos libres,
y tenemos el mismo derecho a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Y sin embargo, eso acabó aplicando para los blancos, a los morenos, a los afroamericanos, hoy afroamericanos, negros les decían. Nada, el norte quedó respetando la libertad, no había esclavitud, pero había discriminación, había negros que siendo libres los capturaban y los mandaban al sur y los vendían como si los trajeran de África, había mercados de venta de esclavos que traían de África en condiciones brutales. Ahora que estuve en Cuba, en Trinidad, hay unas imágenes de cómo los acomodaban en los barcos de negreros, los encadenaban y los traían ahí acostados así, orinándose y zurrándose sobre sí mismos durante toda la travesía con un poco de agua y de galleta salada. Se morían muchísimos, era una prueba de cuáles serían, cuáles no, encadenados y a latigazos, y una cosa brutal, y luego los vendían, y luego por supuesto que hacían de ellos lo que querían, de las mujeres, que te platico. John Brown, creyente, cuáquero, blanco, toma las armas para liberar, antes de la guerra de secesión, a los negros. El pájaro carpintero te cuenta esa historia en una novela que ganó el Book Award. No, hombre, con un humor negro. Es un personajote John Brown. Hay una pintura ahí en el Museo Metropolitano de Nueva York que me gusta mucho. Casi no llegas ahí porque está en el tercer piso, es pintura norteamericana. En el momento en que lo cuelgan, lo ahorcan a John Brown, y ahí parece negro y era un blanco. Personaje, estaba tocado, cabrón, que tenía visiones, la chingada, además. Valientísimo, de estos creyentes que hay, muy buenos, muy humanos, muy comprometidos con la igualdad, y por lo tanto toman las armas y se juega la vida y de sus hijos, que han empuñado del ejército de ellos, para liberar a los negros. Es un libro bellísimo, El pájaro carpintero, McBride, muy bueno, española la edición, buena traducción, bellísimo libro, caro, pues y ahorita más que ahora, ¿no? Yo lo compré, yo creo que en el Péndulo, ahí he comprado muy buenos libros. Es un librazo, cabrón. Se lo recomiendo ampliamente. Les voy a recomendar otro libro de otro muy grande hombre, mexicano. Es una autobiografía. Editorial Noroña hizo una edición porque ya no existía desde los 80s, creo. Llegó a venderse caro en Mercado Libre la primera edición de Memorias de un comunista mexicano, de Valentín Campa, un hombre que vivió 13 años de su vida en la cárcel solo por pensar diferente. 11 de corrido de 1959, que encabezó junto con Demetrio Vallejo la huelga ferrocarrilera importantísima. Lograron ganar, democratizar el sindicato, y luego los avasallaron. El gobierno de López Mateos, en realidad Gustavo Díaz Ordaz, que era el secretario de Gobernación, represor terrible, de triste memoria, expresidente. Memorias de un comunista mexicano. Editorial Noroña lo publicó. En una edición que estuvo medio chafa la portada, la calidad. Después íbamos a hacer una edición de mejor acabado y ya no la hicimos. Murió mi hermanita María Fernanda Campa. Miguel Mancera nos ayudó. Sí, oyeron bien, Miguel Mancera nos ayudó. El busto que hay en Buenavista fue hecho con el apoyo del gobierno del DF que encabezó Miguel Mancera, y esa edición de 5,000 ejemplares que sacamos los regalamos en Memorias de un comunista mexicano. Hay una edición de Culturas Populares, creo, que puede ser cara o no, dependiendo. La encuentren, de repente está muy barata, de repente una primera edición estaba cara. Yo por ahí tengo una primera edición
Es un libro muy bien escrito y te narra, es un personajote. Valentín era un tipo de origen muy humilde, de Nuevo León, luchador de sindicatos desde la revolución, hizo la CTM, hizo muchos sindicatos comunistas, lo expulsaron del Partido Comunista porque no quiso asesinar a Trotsky. Dijo, somos comunistas, no asesinos. Era un hombre mucho carácter, de mucho valor, de mucha valía. En cualquier otro país hubiese sido presidente. Después de alcanzar la libertad, fue candidato a la presidencia de 1976, sin tener registro del Partido Comunista, tuvo más de 1 millón de votos. Es un libro que vale mucho la pena, mucho, realmente bien escrito, además. Tipo muy inteligente, de mucho carácter. Dura fue su vida, vivió hasta los 96, si mal no recuerdo, pero su biografía llega por ahí de los años 80, 90, hace mucho, 80 yo creo. Esta autobiografía, Memorias de un comunista mexicano, alguien debería escribir sobre Valentín, debería escribir sobre Uranga, Concepción Uranga, la madre de María Fernanda, otra comunista. Hay un librito por ahí de ella, Concepción Uranga. A mí no me gustó. El puro reproduce un relato de ella con el que ganó un premio de los pobladores de Durango que cuidan los archivos de la nación en la Cueva del Tabaco. Es un ensayo, ese ensayo vale todo ese libro. Es un ensayo hecho por Concepción Uranga. El libro no me acuerdo ahorita quién lo escribió, se los recomiendo. Aunque a mí no me gustó. El ensayo vale la pena. De Concepción es un personaje. Además tiene una foto muy bonita donde la están levantando, mujer en los 30, hablando en un mitin a puro pulmón. En los trabajos del sindicalismo, porque ella era comunista también. Ahí conoció a Valentín, se juntaron, tuvieron 2 hijas, a Valentina y a María Fernanda. Qué personajes, qué gente. Daba lo más valioso que tenía la vida y todo por la lucha y por la transformación del país. Muy bonitos, gente muy excepcional. Bueno, el de Memorias de Valentín Campa, Memorias de un comunista mexicano, y el de Concepción Uranga es un primer acercamiento. Y su ensayo es genial, buenísimo. Como Juárez llega y les entrega los archivos y la gente se juega la vida y mantiene los archivos y los entrega una vez que se restaura la República. Es muy bonito. Y para tener un tercer personaje ahora siniestro, les recomiendo las Memorias de Gonzalo N. Santos. Se llamaba Gonzalo Santos y alguien le dijo, son 13 letras de tu nombre, te van a matar en la revolución. Entonces le inventó la N no significaba nada. Gonzalo N. Santos, un cabrón. Es el término técnico preciso, no estoy diciendo ninguna picardía. Era terrible, cacique de San Luis, senador y diputado al mismo tiempo, cercano a Obregón, luego cercano a Ruiz Cortines. Es un libro tabicón, creo que ya se los había recomendado. Si ya se los había recomendado, tal vez recomiendo otro que estoy recordando vagamente que ya se los había recomendado. No se volvió a editar, vale caro, 500 pesos se consigue, 400, dependiendo. Se deshace, además se deshoja, creo que ya se los había recomendado. Entonces vamos a recomendarles otro, porque a lo mejor el de Gonzalo N. Santos ya se los había recomendado. Entonces vamos a ver qué traemos por aquí. Ándenle, para que sigan algunos, para que vean más bien, para que vean cómo siempre ha habido esta campaña contra los políticos, a veces con razón y a veces sin razón. El Conde de Abraños, de Esa de Queiroz, extraordinario escritor portugués. Y El Conde de Abraños es un libro que hace una crítica feroz sobre un político acomodaticio, pragmático, corrupto, que siempre está viendo su interés, que siempre cae parado. El Conde de Abraños vale la pena. Y vean, ya de una vez, entrado en gastos, léanse La Reliquia. La Reliquia es una crítica feroz a la Iglesia Católica, a las reliquias. Miren,
existe el prepucio sagrado. Cada que yo digo que existe el prepucio sagrado, me dicen, no, ahora sí te estás pasando, eso te estás burlando. Véanlo, como 6 o 7 iglesias de Europa se disputaban de que tenían el prepucio sagrado. Existen gotas de la leche de María, de la Virgen, espinas de la corona de Cristo, hay cualquier cantidad, y astillas de la cruz, dedos de santos y Entonces las reliquias tienen que ver con eso. Es una sátira, es del siglo XIX el libro, o del XX, quizás finales del XIX, es una sátira feroz. Él escribió El crimen del padre Amaro, yo ese no lo he leído, que también es una crítica al celibato en la Iglesia Católica, pero la reliquia sí es muy bueno. Muy bueno, yo leí una versión de Acantilado que es una extraordinaria traducción. Esa de Queiroz era muy mordaz con la Iglesia Católica y con la superstición y los abusos de la jerarquía católica, y la reliquia, igual que El crimen del padre Amaro. No lo leí, entonces no se los recomiendo, o sea, aunque sé que es bueno, yo no lo he leído, pero la reliquia sí. Ya les recomendé 2 de esa de Queiroz, El conde de Abraños y la reliquia. Como Gonzalo N. Sánchez se me hace que ya se los había recomendado, lo dejamos a un lado. Concepción Uranga, una biografía de ella que no recuerdo el autor. Andaba en la Universidad Autónoma de Puebla, andaba el librito, barato, más como 50 pesos lo vendían, 100 si mucho, y Memorias de un comunista mexicano. Además de que les recomendé El pájaro carpintero, que es sobre John Brown, excepcional. Y voy a empezar a recomendarles, voy a acabar a mayo, ya nos faltan 6 días nos faltan, 6 días de esfuerzo, aguanten, no se desesperen, no empiecen, pues ya hicieron lo más difícil, no se ahoguen en la orilla, hombre, pues ya, si ya estuvimos todo este tiempo, pues ya, hágase el esfuerzo hasta el 30, hagamos eso, es importante, se decidió ese camino, es importante, no caigamos no nos ahoguemos en la orilla, hombre. Vi que una manifestación en Morelia porque Monarca se va a Sinaloa. No se manifestaron de las barbaridades que ha hecho Silvano Aureoles y se manifiestan porque se va a Monarcas. Qué irresponsables y qué tontería. Pues exponer su salud por una cosa así. Bueno. Entonces no se desesperen. Hagamos este último tramo y les voy a empezar a recomendar películas también. Igual y no les gustan las que yo les recomiende. Creo que Pride en algún momento se los comenté, véanla, es una muy bonita película sobre una huelga de mineros. Thatcher los avasalla, resisten un chorro, como 2 años en huelga, y un grupo de gays los va a apoyar, y los mineros pues, son machos ingleses, no quieren nada de los gays, y un gay no quiere, dice, no, si son terribles, son los que me golpean en los bares, los mineros son terribles. Y le dice el líder es un tipo excepcional, es una historia real, le dice, ¿sabes por qué no te están golpeando a ti los policías? ¿Por qué no te reprimen? No, pues porque están reprimiendo a los mineros, pero cuando acaben con ellos regresan con nosotros. Entonces toda la historia es una historia real, es muy bonita, véanla, Pride, y les recomiendo Persépolis, de caricaturas, de adulto. Es una historia buenísima sobre la caída del régimen clerical, del Shah, monárquico, el Shah de Irán, y luego les cae un régimen musulmán, con el ayatollah. Es buenísima, la historia es una familia de clase media, mandan a su hija a París a estudiar, es buenísima. Existe un libro de esta mujer, no me acuerdo cómo se llama, la película o el libro, ambas cosas valen mucho la pena. Persépolis. Nos vemos, jóvenes ilustres y jóvenes. Hoy no vi las preguntas que había. La Revolución Islámica del 79, sí, así se llamó. El volver el ir para atrás, se fue eso a un estado confesional. Bueno, nos vemos. Hasta mañana.
Ahorita te iba a cerrar aquí, pero les voy a decir cuántos hubo. Muy bien, 16.367 en... Ok, la que se murió.